Hola Nakam, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mr. Eduarder y hoy les tengo un video muy especial porque empezaremos con una nueva sección donde les haré top 10 o top 5 de diferentes temas sobre One Piece y el anime. En este caso vamos a empezar obviamente con figuras. Y en este caso será el top 10 de mejores figuras de One Piece del 2019. Esto para conmemorar el fin de año y todo lo que el 2019 le trajo a la comunidad de coleccionistas de One Piece. Debo aclarar que para esta lista no incluiremos figuras que fueron anunciadas en el 2019 pero aparecerán en el 2020 o años posteriores. Tampoco se considerarán figuras que hayan sido recicladas o reeditadas el año 2019 o que hayan recibido otro trabajo de pintura. Tienen que ser figuras totalmente nuevas que hayan aparecido durante el 2019. Solo consideraremos empresas de origen japonés, así que figuras, por ejemplo, de empresas chinas o de empresas europeas o americanas no aparecerán en este top 10. Adicionalmente, todo lo que son estatuas de resina y figuras de más alto calibre tampoco serán consideradas en este top 10, ya que ellas están en su categoría aparte. Así que favoritos de muchos como Sume Arts no serán incluidas en este video. Los criterios que hemos considerado para hacer este top 10 tienen que ver con el dinamismo de la figura, lo novedosa que es, lo bonita que es la figura también la originalidad, la relación calidad-precio y también la relevancia que tiene la figura para la actualidad del anime o del manga. Algunas de las figuras del top 10 aparecieron inicialmente como regalos o premios en concursos que realizan las empresas japonesas, pero el precio que se considerará será el que tiene comercial en este momento. Si aún después de decirles todo esto sienten que la figura que más les gustó de One Piece de este año no está en el top, es posible que haya salido en el 2018, así que fíjense bien. Recuerda que este top 10 está basado solo en mi opinión personal y no debe reflejar ni querer reflejar una verdad absoluta, así que déjame tu opinión en los comentarios y déjame saber cuáles fueron tus favoritas. Listo, no hace falta alargar más el video, así que simplemente empecemos con el top 10. Número 10, Eneru, One Piece Archive Collection número 10 de la empresa Plex. Pese a que esta línea no me encanta, ya que los personajes suelen verse extraños al estar solo sentados, a veces en situaciones que no los representan, esta de Eneru es la excepción a la regla. La postura, junto a los detalles de los cojines, la decoración y la expresión representan perfectamente la actitud soberbia y despreocupada de Eneru. Es una figura digna del dios del trueno. Número 9, Jinbe, Knight of the Sea, 20 aniversario Figuart Zero, Bandai Spirits. Esta figura la vimos en el canal, como todos saben, y la verdad fue una figura que me encantó. Acá les voy a dejar algunas imágenes de lo que vimos en el canal. Y es de las pocas figuras que valen la pena por sí solas de esta colección del 20 aniversario de anime de One Piece. Esta figura de Jinbe tiene un dinamismo propio del Gyojin Karate, con unas gotas de agua sobresaliendo de su mano, el movimiento y suavidad de su kimono y capa, sumando al divertido detalle de su ropa interior. Esta figura se roba la atención de la mayoría de los otros sombreros de paja. Al tener pocos ejemplares de este personaje, esta es una figura digna de cualquier colección. Número 8, Brook, Homing, 20 aniversario Figuart Zero, Bandai Spirits. La otra gran figura de esta colección le sigue en la lista, con nuestro divertido y enérgico Brook. Esta figura retrata de manera fiel y dinámica la forma en que este personaje utiliza su música, tanto para entretener como para luchar. Pero quizás lo más interesante de ella es ver cómo el espíritu verde de nuestro músico favorito se ría saliendo de su boca. Una más para la colección no tan extensa que tenemos de Brook. Número 7, Porgas DS Extra Battle, Whitebeard Pirates Second Commander Figuart Zero. Bien, esta figura es de las últimas que salió de Figuart Zero este año. Y sí, la verdad es que Figuart Zero sacó muy buena calidad en ciertas figuras y en otras no tanto este año. Como si nos hicieran falta más figuras de S. Pero hay que admitir que esta es de las mejores Figuart Zero de este personaje. Si bien ya lo tenemos haciendo casi todos los movimientos que hizo durante todas sus apariciones en el anime, esta aporta un dinamismo y energía que capturan de manera excepcional al personaje. El daño de batalla y los tonos anaranjados en su ropa complementan el efecto del fuego. Para los completistas de S, aquí hay otra que vale la pena. Número 6, Big Smoke Sanji, Figure Coliseum, S-Cultures, Van Presto.
Si bien no todas las figuras de este concurso de escultores son buenas, hay algunas que son verdaderamente increíbles, y como algunas manejan precios muy bajos en su reventa, suele ser una buena pieza para la colección. Esta figura de Zayn es el ejemplo perfecto de esto. Lo vemos con una patada ascendente dinámica y llena de ira y frustración, que representa muy bien su paso por el arco de Whole Cake. Junto con su atuendo representativo de la saga y la capa sirviendo de apoyo, obtenemos una imagen épica digna de ser parte de cualquier colección. Número 5. Carrot, Portrait of Pirates Limited Edition Mega House. Carrot, la nueva miembro honoraria de los Sombreros de Paja desde el arco de Zoro. Es un personaje que merece figuras en todas las líneas. De hecho, sigo esperando la de Figuart Zero. Esta figura representa su contagiosa energía, su ternura animal y sus espectaculares curvas, todo en un solo salto. Con los guantes removibles, su perfectamente detallado rostro, al igual que el pelaje de su cola, todo puesto sobre una hermosa base en forma de tronco cortado, crea una figura hermosa y respetuosa además de esta hermosa chica. Número 4. Porgas DS Portrait of Pirates Maximum Mega House. La verdad es que esta figura tiene la calidad y el dinamismo para estar en el top 3, pero se queda afuera por ser, como ya me quejé anteriormente, otra figura de S. Este personaje ha pagado su peso en oro con toda la mercancía que sale de él, y lo seguiremos comprando por siempre, pero la verdad es que con tantas ya se ve repetido casi cualquier enfoque nuevo que se le dé. Sin embargo, esta figura es dinámica a más no poder. El salto cargando ese embravecido Hiken, el sombrero flotando al lado, el símbolo de Barba Blanca en el suelo en llamas, la escultura y los colores del fuego. Una pieza de arte digna de estar en el centro de mesa. El precio también afectó esta decisión. Ahora vamos a entrar en el top 3. No olviden suscribirse y darle like si les ha gustado el video. La verdad me costaron más las 3 últimas que estas 3 primeras, ya que las diferencias entre ellas se marcan mucho, pese a que todas merecen un lugar en tu colección. Número 3. Monkey D. Luffy Extra Battle Figuart Zero Bandai Spirits. La inmortalización del momento épico del golpe más rápido que Luffy puede dar. El King Cobra fue una obra maestra, tanto en tensión acumulada por la escena como en animación. Todos queríamos una figura que nos recuerde este momento una y otra vez. Y vaya que Bandai Spirit nos los dio. Los efectos de rebote, los pequeños pedazos del mundo espejo y la expresión furiosa de Luffy, creando una figura merecedora de estar al lado de nuestro celular mientras dormimos. La verdad es una figura que me encanta y que tiene una energía que muy difícilmente podemos encontrar en cualquier otra figura. Número 2. Roronoa Zoro Portrait of Pirates SA Maximum Limited Edition Mega House. Muchos me dirán que si tenemos muchas figuras de Zoro tenemos más, y puede que sea cierto, pero esta figura es sin lugar a dudas la segunda mejor del 2019. El movimiento de su traje, el detalle de escultura en sus músculos, la pintura y perfección de los detalles en sus espadas, todo apoyado en un ataque agresivo como un tigre hambriento que se desplaza directamente a su presa. Captura quizás de la mejor forma en todas las figuras que existen de Zoro lo genial que es Zoro cuando va con todo a la batalla. Si no compraste esta figura cuando salió, como yo, y ahora te cuesta demasiado para comprarla, pues la verdad cometimos un grave error. Ahora, antes de ver la mejor figura del 2019, según Mr. Eduardo, les presento algunas menciones honoríficas. Puesto número 1. Monkey D. Luffy Year 4 Snake Man Portrait of Pirates SA Maximum Mega House. Alguien alcanzó a pensar que podría ser otra figura que no sea esta.
Quienes siguen el canal y vieron mi review sabrán que le di un 9 de 10 y eso ya dice mucho. Pero para recalcarlo, este fue un momento épico y tan esperado en el anime que nos dejó con la boca abierta durante varios minutos. Sobre todo al estar seguido de una ráfaga de ataques tan rápidos y estrepitosos que hicieron ver el Gear Second como un masaje. Lo mejor que tiene esta figura es que mejora incluso la imagen del manga y del anime. En esta figura Luffy se ve incluso mejor que en la animación y mucho más vivo y dinámico que en las páginas blanco y negro. Y cuando has capturado perfectamente un personaje, como en la figura anterior que vimos de Zoro, lo único que te queda es llegar a superarlo, simplemente una obra de arte. Y los que no estén de acuerdo, pues... ¿Cómo podría esta figura no ser la mejor de 2019? Miren esta belleza. No hay nada que hacer, no hay nada que decir, no hay nada que dudar. La combinación entre este momento y la calidad de esta figura se llevan el premio. ¿Les ha gustado este top 10? ¿Cuál fue su figura favorita del 2019? Por favor, díganmelo en los comentarios, discutamos, debatamos. ¿Sí? Para eso está este canal, para que hablemos justamente de esto, de figuras de One Piece especialmente. ¿Les gusta este contenido? ¿Les gustaría ver más de estos top 10? Si es así, por favor, denme recomendaciones en los comentarios. Díganme qué top 10 les gustaría ver y cuáles son sus opciones o la que ustedes consideran debería ser la mejor de ese top 10. No olviden suscribirse, no olviden darle like. Muy bien, muchachos, y el momento que también todos estaban esperando, que es el momento en que vamos a hacer el sorteo. Muy bien, entonces ya tengo aquí el sistema para elegir un comentario totalmente al azar. Tenemos para empezar la rifa y elegir un ganador al azar. Como que se va a llevar la Funko Pop de Frankie y es Daniel Beltrán. Felicitaciones, Nakama. El Funko Pop ya es tuyo, solo hace falta que respondas en los comentarios, te comuniques conmigo, me des tu dirección y te lo envío. Ahora, igualmente como suele suceder, es posible que durante los siguientes 5 días, después de que se publique el video, el ganador no aparezca. Por lo tanto, voy a correr el software una vez más para que tengamos un segundo opcionado en caso de que Daniel Beltrán no responda o no aparezca durante los siguientes 5 días. El Funko Pop irá a otra persona. Veamos quién es esa persona. Y el segundo posible ganador sería Gon o Gun. La verdad no sé cómo se diga. Pero ya tenemos aquí el primer posible ganador y el segundo en caso de que este no aparezca. Así que de momento, Daniel Beltrán, espero tu comentario y que nos pongamos de acuerdo para enviarte la Funko Pop. Listo, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Felicitaciones a Daniel Beltrán y no olviden suscribirse y darle like. Recuerden, estaremos haciendo además más sorteos durante los siguientes meses del 2020, así que no se los pierdan. Nos vemos la próxima semana y hasta luego.